llega a quien tiene que llegar a esa ayuda humanitaria. No, pero llegarán a la vida, será fácil. No, pero si hay una comisión que fiscaliza eso, es diferente. Que lo fiscalice no solo. Pero no hagáis diálogo, por favor, porque es que entonces nos metemos en una dinámica muy poco levantar la mano y todo el mundo tiene palabra y voz, puede participar, pero sin diálogo. No se puede lograr eso porque por segundo año tiene una parte para el gobierno. De todo lo que más se manda de Caritas, tiene una parte para el gobierno. Y eso me quita, que no tiene nada para el gobierno. Y ya bastante quedan las empresas. Para la Unión Europea está dando ayudas económicas con el nombre de humanitario. Eso es que se sabe. Yo tengo una lista de lo que se entrega cada año a Cuba. Por segundo año consecutivo proponer aquí a esta asamblea, este magno evento, que al margen de que se implementen iniciativas del buen hacer con los inversores en Cuba, con las empresas que tienen inversiones en Cuba, también pasar a otro tipo de actividad pidiéndole apoyo a entidades locales y de base que tomen iniciativa y que de alguna manera ejerzan algún tipo de presión sobre estas entidades. Yo creo que es posible a través de pequeñas acciones, sin coste ninguno, se puedan hacer un poco de influencia sobre estas empresas, o por lo menos intentar dañarle un poco la imagen. Ejercer presión. ¿Más palabras? Sí, lo que dijo la señora de la explotación infantil creo que es bueno y creo que sí que debe Sí, lo que le pedimos a la señora que nos haga el texto, que muy bien, escrito está, no se lo dijo, pero no los acuerdos del evento. En cuanto a lo que dijo Octavio, yo estoy de acuerdo en la segunda parte en cuanto a que hay que diferenciar claramente lo que hay que pedir a los organismos internacionales, sindicatos y demás de la regeneración del futuro. Pero comentabas que teníamos que dirigirnos, nosotros dijimos pedir, es decir, que los participantes para la reconstrucción acordamos de mandar al gobierno de Cuba y tú comentabas, esto no se puede dejar, comentabas que nos dirigiéramos no al gobierno sino que nos dirigiéramos a las organizaciones sindicales, ¿es así? Los sindicales, claro, para que, sí, yo, sin embargo, para que sean ellas las que asuman esta denuncia y esta exigencia y la hagan pública en sus países respectivos. Y que se traten de hacer acciones, como dice el compañero, de base, para que tanto el gobierno cubano como las empresas sean susceptibles de una presión, si no queda una carta que meten en la papelera. Notable, normalmente cuando hacemos este tipo de eventos, que de todas formas nosotros sí nos sentimos la obligación de hacerle ya cualquier tipo de cosa al gobierno de Cuba, porque tenemos que reclamarle, en primer lugar, que respete las legislaciones que ha firmado. Es una opinión nuestra y respeto la posición tuya. Por otra parte, creo muy justo lo que estamos haciendo. En ese caso tiene que diferenciarse la manera que te diriges al gobierno a la manera que te diriges a las organizaciones. Estamos de acuerdo. Acuérdense que esto es un borrador de trabajo, es decir, no es un documento de trabajo, un documento de proceso que lo traímos aquí para enriquecerlo y tener las opiniones de todos ustedes. Lo que sucede también es que no podíamos aparecernos aquí a recoger las opiniones de todo el mundo porque si no estábamos hasta las 12 de la noche sin elaborar un documento, ¿te das cuenta? Por eso fue que hicimos esto. Nosotros vamos a diferenciar lo que le vamos a enviar a las organizaciones sindicales, lo que le vamos a enviar a las organizaciones de las Naciones Unidas y quizás una campaña publicitaria que se pudiera establecer con los medios de prensa, que son bastante, como tú has podido apreciar, alejados de la temática laboral, de cómo llevar adelante esta situación. Sí. Olivia tenía la palabra. Me parece, es muy interesante hacer una declaración. Yo creo que más que una declaración es una agenda de trabajo, porque una vez yo siento, ojalá que me equivoque, que vamos a separarnos de este lugar y que la cosa va a quedar en el aire, que vamos a firmar un papel y nada más después. Es decir, que yo desde hace 10 años he visto eso tantas veces, declaraciones. No, lo que se necesita son actos
concretos, con una agenda precisa. Si no, las cosas se caen en el aire y no queda nada una semana, 15 días después. A veces las voluntades, yo creo que a veces las voluntades no siempre están apoyadas por la facilidad de lograr hacer lo que uno quiere. El año pasado, cuando se originó el grupo, nos marcamos una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo ha concluido nuestra segunda conferencia y ha sido realizada, ha sido ejecutada casi paso por paso. Es decir, que cuando el año pasado nos propusimos esa ruta para llegar hasta aquí, se ha conseguido y lo hemos conseguido. Confiamos en que lo que nos estamos marcando esta tarde sea exactamente igual, pero yo personalmente confío en que va a ser así. Olivia. Sí, bueno, lo que yo quería decir era precisamente lo que él decía de la agenda de trabajo, ¿no? Incluir algo respecto a los trabajadores cubanos en el exterior. Más investigaciones, como el caso de la gente que está aquí en construcción y los médicos y otros lugares del mundo, y estudiar los lugares que se pueden presentar las denuncias, las comisiones de derechos humanos o comités, no solo en las Naciones Unidas, sino, bueno, en la Interamericana ya ustedes comenzaron a presentar, pero también aquí el Parlamento Europeo, o sea, todos los lugares posibles donde uno pueda llegar, donde se pueda hacer denuncia, preparar eso. Y yo sé que ya está incluido, yo estoy consciente de eso, que ya lo hemos estado hablando, pero hacerlo como digamos más estructurado. No con el ánimo de justificar el trabajo que hemos realizado, porque te digo, la reunión terminó el 5 de abril, tú planteaste lo de Curazao, se resolvió de los 3 trabajadores de Curazao. Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevamos casos ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Se creó el comité, Dick Wilson estaba por acá y habló de lo que se ha hecho dentro de todo este tipo de cosas. Lo que a veces que el periodo de tiempo son 365 días y también los recursos económicos con que uno cuenta para implementar toda una serie de actividades a veces no nos ayudan a ir más allá de lo que uno quiere. Es decir, uno se puede plantear un grupo de cosas si no tienes el presupuesto para efectuar todo este tipo de cosas. Son realidades que las voluntades, es decir, las voluntades que podemos tener están basadas también en realidades económicas. Las realidades económicas son las que te imponen que puedas realizar o no esas actividades. Aunque yo creo que casi todo lo que tenemos aquí nosotros lo podemos realizar. Porque también hay cosas que hay otra gente por ahí, vaya, uno tiene que ver aquí, contactar y eso, pero en el caso de los médicos cubanos, tengo entendido que hay gente que ya está estudiando por un artículo que leí en el Miami Herald sobre la cantidad, qué condiciones tiene, o sea, que ya ha adelantado algo, uno pudiera ver, contactar, intercambiar, ver hasta qué punto pueden ser parte del grupo de nosotros. También aquí en España, no está hoy, pero que estaba ayer, también habló algo sobre la parte de comunicación, o sea, ver quién ya ha adelantado algo y hasta qué punto puede interesarse uno y ellos también de ser parte. ¿Algo más? Sí, Tú has mencionado la Comisión de Derechos Humanos, el nuevo órgano que se ha creado, ¿no? No, hablé de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Interamericana. Sí. No la universal. O la universal. No la universal. En la universal han asistido personas defendiendo los derechos de los trabajadores, se ha planteado el problema de los derechos de los trabajadores. A esta última nosotros no asistimos. Pero normalmente quien lleva la denuncia es súper muy... desde el punto de vista de la ONU, ese principio que tenemos ahí escrito en la pizarra, los derechos laborales también son derechos humanos, ellos lo tienen aceptado como tal. Lo tiene aceptado la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización tripartita de las Naciones Unidas. Correcto, magnífico. Y después otra cosa, hay que ver también los organismos a que pertenece el gobierno de Cuba. Por ejemplo, Cuba no está en la OEA, hace muchos años ya. Está suspendida el gobierno, no Cuba. No Cuba, no, sí, tiene razón. Bueno, lo que estamos haciendo también es una exigencia o acusación contra el gobierno cubano. Válido. Que lo invitan inclusive, es decir, cada vez que nosotros vamos a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,